Bueno, en resumen, me llamo Cam y soy virólogo. Si nunca has oído hablar de ese título, se trata simplemente de una persona que estudia o investiga los virus y cualquier agente biológico que se les parezca. Es un trabajo decente, que paga bien y que me mantiene interesado. Nunca he pensado en dedicarme a otra cosa. Eso fue hasta anoche. Descubrimos algo muy malo. Fui parte de un equipo de 5 personas en un pequeño laboratorio situado en las montañas de un país de Europa Occidental. No voy a dar muchos detalles aquí. El proyecto fue encabezado por un microbiólogo particularmente excepcional, al que llamaremos Atawai. Atawai había estado de vacaciones durante un tiempo en Sudamérica. Todos los que trabajaron de cerca con él o lo conocían bien pensaron que esto era increíblemente extraño. Quiero decir, el tipo nunca se tomó un descanso. Sin embargo, todo tenía sentido cuando regresó. Parecía un completo desastre. Tenía grandes bolsas bajo los ojos y arañazos por toda la cara. Estaba muy nervioso y apenas podía articular una frase coherente. Como nos enteraríamos más tarde, en realidad nunca estuvo de vacaciones. Supongo que se podría decir que fue más bien un viaje de negocios. Al parecer, había estado en contacto con un colega suyo que vivía en Chile y que le había estado informando a Atawai sobre unos acontecimientos peculiares que estaban ocurriendo en un pequeño pueblo cerca de la costa. Algo relacionado con una posible enfermedad desconocida. Los detalles seguían siendo un misterio para nosotros en aquel momento. Todo lo que Atawai dijo fue que valía la pena investigar. Lo que a muchos de nosotros nos preocupaba eran los cortes que tenía en la cara y los antebrazos. Cuando le preguntamos al respecto, simplemente afirmó que se había caído varias veces mientras hacía senderismo. Sin saber qué más creer, nos lo creímos. Además, la perspectiva de estudiar un nuevo virus era increíblemente intrigante. Esto podría haber sido algo importante. Nos pusimos a trabajar de inmediato. Mientras los 5, Atawai, Jake, Beth, Colin y yo, nos reuníamos en el laboratorio principal, Atawai trajo lo que parecía ser un tanque de vidrio reforzado que contenía una sola ave. Creo que era un cóndor andino, nativo de Chile. Seré honesto, estaba un poco preocupado en ese momento. Ni siquiera nos molestamos en preguntar cómo había logrado pasar la seguridad fronteriza. «Dime que esto no es algún derivado de la gripe aviar», preguntó Jake. «No», respondió Atawai. «Yo, no tengo ni idea de qué es, en realidad». Todos levantamos las cejas al unísono. «Verás, definitivamente no se transmite por el aire. También puedes tocar al pájaro tanto como quieras, no te pasará nada, se transmite de alguna otra manera». Fue entonces cuando me di cuenta de que el pájaro tenía los ojos vendados. No sé por qué no lo había hecho antes. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Supongo que mi subconsciente no esperaba una visión tan extraña. «No me digas que tiene algo que ver con eso», pregunté, señalando el lugar donde deberían haber estado sus ojos. Todos los demás parecieron darse cuenta del extraño detalle. Atawai se quedó callado por un segundo, mirando al suelo antes de asentir finalmente. «¿Estás bromeando?», preguntó Jake. «¿Cómo funciona eso?». «Espera, ¿qué demonios le pasa al pájaro?», me encontré soltando. Aunque era una pregunta justa. A primera vista, no parecía que estuviera mal. Lo único un poco extraño era que no se había movido mucho. Atawai suspiró. «Al principio no, ¿verdad?». Buscó en su bolso y sacó otro tanque más pequeño. Estaba lleno de escarabajos. «Haremos una demostración aquí». Se acercó al tanque de los pájaros y arrojó todos los escarabajos dentro. «Dios mío», escuché que alguien murmuraba detrás de mí. Una vez que Atawai terminó, se volvió hacia nosotros. Su expresión en ese momento era muy seria. En el tono más grave que jamás le había escuchado, nos habló. «Estoy a punto de quitarle la venda al pájaro. Hagas lo que hagas, no lo mires. De hecho, simplemente sal de la habitación. Te diré cuándo puedes volver». Creo que todos dudamos un segundo cuando dijo eso. ¿Qué demonios estaba pasando? Al final, todos hicimos lo que nos dijeron. Nos quedamos en el pasillo en absoluto silencio durante unos 3 minutos. En ese momento, no podía entender por qué tardó tanto en quitarse la maldita venda de los ojos. Pero entonces empezaron los ruidos. Yo no puedo ni siquiera encontrar una manera de describirlos. No pudieron haber venido de un pájaro, eso es seguro. O al menos, no deberían haberlo hecho. En todo caso, fue como un chillido, excepto que extremadamente profundo y gutural. Y también, de alguna manera desconcertante. Unos segundos después, escuchamos a Atawai gritar improperios. Sonaba como si estuviera sufriendo. Nos quedamos allí paralizados, sin saber qué hacer. Finalmente, nos llamaron de nuevo. Vacilante, fui primero. En cuanto entré, vi a Atawai desinfectándose la mano, que ahora tenía un corte abierto. Cuando empezó a vendarla, me fijé en el pájaro. Parecía el mismo que antes.
La única diferencia era que estaba cubierto de tripas de escarabajo. Lo mismo ocurría con las paredes de cristal del tanque. Después de que todos nos calmamos del shock inicial, Atawai intentó explicar qué diablos acababa de pasar. Esto es lo que pienso. De alguna manera, este virus se transfiere a través del contacto visual directo con una muestra infectada. ¿Qué carajo? Interrumpió Jake. No, no jodas con eso, no tiene ningún sentido. ¿Crees que no lo sé? Interrumpió Atawai. Solo escucha, ¿de acuerdo? De todos modos, no hay ninguna indicación inmediata de que algo se haya infectado. Actuarán exactamente igual que antes. Al menos al principio. Es difícil determinar exactamente cuándo comienzan a cambiar. Yo diría que tal vez 3 horas, como máximo. Pero una vez que lo hacen, te das cuenta. Lo mejor que puedes hacer es vendarles los ojos. De esa manera, no puedes infectarte y el sujeto pierde todos sus síntomas. Bueno, supongo que lo mejor que puedes hacer es cegarlos de verdad, pero tenía que demostrarlo primero. Ahora solo tenemos que averiguar qué diablos está pasando en realidad. Después de esa breve y, aunque poco satisfactoria, explicación, nos pusimos manos a la obra. Pero la cosa se puso cada vez más extraña. Después de cegar y matar al pájaro, Atawai nos dio instrucciones de empezar a diseccionar el cerebro. Al principio, estábamos indecisos. Después de presenciar lo que acababa de suceder, teníamos un miedo terrible de contraer lo que fuera que tuviera el pájaro. Además, ni siquiera éramos cirujanos capacitados. Sin embargo, Atawai insistió en que la única forma de transmisión de este virus era a través del contacto visual. Por extraño que pareciera todo esto, simplemente lo aceptamos. Su razonamiento para diseccionar primero el cerebro fue que había asumido que este virus debía estar afectando al huésped principalmente de forma psicológica. Resulta que tenía razón. Una vez que el cerebro estuvo expuesto, notamos algo verdaderamente inexplicable. Algo se movía allí. Todos nos volvimos hacia Atawai, esperando una explicación más detallada. ¿Es un parásito?, preguntó Beth, mortificada. Atawai negó con la cabeza, luciendo increíblemente confundido. No, no debería ser así. El pájaro ha estado vivo durante semanas después de la infección. No veo signos de deterioro físico, ni deficiencias nutricionales, nada de eso. En ese momento, todos estábamos completamente desconcertados. ¿Qué clase de virus es lo suficientemente grande como para ser visible? Nos quedamos mirándolo, sin saber qué hacer. Entonces, de la nada, el cerebro comenzó a abultarse hacia afuera. La cara de Atawai se desmoronó. Debe saber que el anfitrión está muerto. Está tratando de salir. Pensando rápidamente, fui y agarré un vaso de precipitados cercano. Logré atrapar a la cosa justo cuando se abría paso hacia afuera. Realmente no sabía qué demonios esperar en ese momento, pero eso no impidió que me sorprendiera por completo la apariencia de la cosa. Parecía absolutamente alienígena. Casi parecía un bacteriófago, salvo por el hecho de que parecía tener pequeñas ventosas que lo cubrían. La cabeza también parecía ser parcialmente mecánica, con tubos que sobresalían y se conectaban a las patas. Era del tamaño de una araña viuda negra. Oí una cacofonía de gritos que resonaban por toda la habitación, mientras Atawai me gritaba que no lo dejara salir. Cuando todo empezó a calmarse, logramos transportarlo a otro tanque de vidrio, esta vez más pequeño y más fortificado. Pasamos las siguientes 12 horas observándolo y analizándolo. ¿A qué conclusión llegamos? No tenía ningún sentido. No podíamos clasificarlo ni entender sus distintas partes. Diablos, la cosa era demasiado jodidamente grande para ser algún tipo de patógeno. Lo habríamos descartado como una especie de criatura de la jungla no descubierta, pero el hecho es que parecía afectar el comportamiento de sus organismos anfitriones. Al final, decidimos simplemente asegurarlo y dejarlo, con la intención de continuar nuestra investigación al día siguiente, aunque era poco probable que eso arrojara resultados sólidos. La mayoría de nosotros incluso consideramos la posibilidad de entregárselo al gobierno. No sabíamos qué hacer con él. Sin embargo, Atawai rechazó esa propuesta. Ya averiguaremos de qué se trata, afirmó, sin sonar muy seguro. Esto es importante, ¿de acuerdo? No lo voy a dejar pasar todavía. Cansados como el infierno y sin ganas de discutir, todos decidimos dirigirnos a nuestros dormitorios temporales separados para descansar un poco. Fue un gran error. Deberíamos haber quemado esa cosa en ese momento. Recuerdo que esa noche, mientras estaba acostado, un pensamiento inquietante se apoderó de mi cabeza. Si la forma en que este virus se transmitía era al hacer contacto visual con un organismo infectado, ¿no provocaría algo similar mirar directamente al virus? ¿Cómo demonios funcionaría eso? ¿Se replicaría a través de nuestros pensamientos? ¿O necesitaría controlar los nervios ópticos para propagarse? ¿Cómo podría tener sentido eso? Pero, de nuevo, nada de esto tenía sentido.
Sin embargo, sí recordé que Atawai afirmó que los síntomas aparecerían 3 horas después de la infección inicial, cuando había pasado mucho más tiempo. Tranquilizado un poco, me desmayé. Me desperté unas 4 horas después. Me froté los ojos aturdido, preguntándome qué podría haberme sacado de mi sueño. Normalmente duermo muy profundamente. Cuando volví a la realidad, escuché. Alguien murmuraba algo en el pasillo. Parecía Jake. Me levanté y abrí la puerta, con la intención de enfrentarme a él. Salí y vi su silueta, envuelta en la oscuridad, a unos 20 metros de distancia. Estaba de espaldas a mí, así que me preparé para gritar. Fue entonces cuando sentí que alguien me tapaba la boca y me empujaba hacia un pasillo adyacente. Tambaleándome por la sorpresa inicial, miré hacia atrás y me di cuenta de que era Atawai. Estaba a punto de gritarle una vez que me soltó, pero me hizo un gesto para que me callara. También vi la desesperación en sus ojos. Permanecí en silencio mientras me hacía un gesto para que volviera al laboratorio. Me di cuenta de que estábamos jodidos en cuanto vi lo que había pasado. El tanque de vidrio reforzado donde habíamos estado guardando el virus estaba vacío. Fuera lo que fuese esa cosa, había salido. No lo mires a los ojos, me dijo Atawai, refiriéndose a Jake. No fuimos lo suficientemente cuidadosos, debe haberlo infectado. ¿Abrió el maldito tanque? Le pregunté. Él negó con la cabeza. No, de ninguna manera. Necesitas una contraseña. Ni siquiera está escrita en ningún lado, solo yo la sé. Miré hacia atrás, al tanque, con absoluta confusión. No tenía grietas ni nada parecido. No había ninguna salida viable. ¿Cómo demonios? Comencé a preguntarle, pero me interrumpió. Mira, no lo sé. Quizá haya mucho más sobre esto que no podamos entender, suspiró, poniéndose las manos detrás de la cabeza. Mi mente empezó a dar vueltas. Si este virus, o lo que fuera, podía escapar en cualquier momento, ¿por qué no lo hizo antes? Esta cosa debe haber sido más inteligente de lo que habíamos previsto. Supongo que de alguna manera sabía que tenía más posibilidades de escapar cuando nadie lo vigilaba. ¿Pero cómo escapó? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchamos un golpe proveniente de afuera de la puerta del laboratorio. «Hola», gritó una voz. Era Colin. Me levanté para abrir la puerta, pero Atawai me tiró hacia abajo. «¿Qué demonios?», le grité. «Déjalo entrar antes de que vea a Jake». «¿Y si ya lo ha hecho?», respondió Atawai. Y entonces lo pensé. Los síntomas tardan unas 3 horas en manifestarse. Así que, incluso si se ha contagiado, aún no lo sabría. ¿Qué demonios está haciendo ahí? Puedo oírlos. Déjenme entrar, Jake se está comportando muy raro. En realidad da un poco de miedo. ¿Raro en qué sentido?, preguntó Atawai. Bueno, me despertó cuando pasó por mi puerta. De hecho, creo que estaba parado justo afuera. Sí, estaba murmurando algo. Abrí la puerta y le pregunté qué diablos estaba haciendo. Estaba oscuro, pero me di cuenta de que solo me estaba mirando. Y luego comenzó a divagar, era una tontería absoluta. Estaba uniendo palabras, pero nada de lo que decía tenía sentido. Después de un rato en el que no respondió a ninguna de mis palabras, me di por vencido y pasé junto a él. Eso fue hace como 5 minutos. Miren, ¿van a salir o qué? ¿Qué se supone que debemos hacer? Atawai y yo intercambiamos miradas preocupadas. Si Jake realmente estaba infectado, entonces Colin también. No nos movimos. Joder. ¿Qué estás haciendo?, continuó Colin, ahora sonando más agitado. ¿Hay alguna razón por la que no me dejas entrar? Luego se hizo el silencio. Unos segundos después, lo escuchamos murmurar algo. Mierda, dime que Jake no estaba infectado. Supongo que nuestro silencio fue suficiente respuesta. No, de ninguna manera. ¿Y qué pasa después? Atawai. ¿Qué demonios se supone que debo hacer entonces? Atawai suspiró y sacudió la cabeza. No lo sé. Lo siento. Lo escuchamos gritar más improperios antes de irse, furioso. Nos quedamos allí sentados un rato después de eso, sin saber qué hacer. ¿Hay alguna salida de emergencia aquí?, le pregunté. No, pero de todos modos no importaría. No podemos dejar que esos tipos salgan de aquí. Todavía tengo que ver qué efectos tiene en un ser humano, pero no puede ser nada bueno. Y ni me preguntes por una cura. No lo sé. Entonces, ¿qué estás diciendo?, le pregunté, temiendo la respuesta. El mejor escenario posible es que les vendamos los ojos y los sujetemos antes de que muestren cualquier signo de agresión. Suspiró, mirando al suelo antes de continuar. Y luego se los entregamos a otra persona, alguien que pueda encargarse de esto. Nosotros, desde luego, no podemos. Sé a quién se refería con eso. Supongo que simplemente no quería admitirlo. Atawai sacó 2 rollos de cinta adhesiva y lo que parecían ser 2 pistolas tranquilizantes.
No me molesté en preguntar por qué las tenía. Lentamente y en silencio, abrimos la puerta y salimos al pasillo. Las luces de arriba estaban atenuadas, por lo que podíamos ver, pero no muy bien. En ese momento me asusté. No dejaba de pensar en ese maldito pájaro. No veía lo que hacía en realidad, pero los resultados lo decían todo. No quería presenciar cómo eso se trasladaba a los humanos. Caminamos por varios pasillos durante unos 5 minutos antes de oír una voz suave en el pasillo que estaba a nuestra izquierda. Era Jake. Esto es más o menos lo que estaba diciendo. En el tiempo, ¿dónde en el tiempo? ¿No tiene sentido? Sé que no lo tiene. Entonces, ¿qué hago? No puedo quedarme así, obviamente, esto no tenía sentido. Lo que era aún más extraño era su tono. No estaba desprovisto de emoción. De hecho, era todo lo contrario. Sonaba genuinamente confundido y asustado. Sin apenas emitir ningún sonido, Atawai se asomó por la esquina, con la vista fija en el suelo, presumiblemente tratando de evitar el contacto visual. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, gritó y saltó hacia atrás. Le pregunté qué había visto, pero no se dio vuelta para mirarme. Un segundo después, supe por qué. Lo vi su cara. Cuando me asomé, estaba tirado en el suelo, mirándome fijamente. Joder, me tambaleé hacia atrás, horrorizado ante esta repentina revelación. No te preocupes, me dijo. Yo me ocuparé de Jake, y luego me ocuparé de mí mismo. Solo ve a buscar a Colin. Y ten más cuidado que yo. Sin necesidad de mayor convicción, me di la vuelta y corrí en dirección contraria. Mientras lo hacía, oí sonidos de lucha y a Atawai gritando de dolor detrás de mí. También hubo risas, por alguna razón. Una risa histérica y desquiciada. No sonaba para nada como Jake. Corrí por los pasillos, asegurándome de mirar solo las paredes, para poder ver solo lo que había frente a mí con mis ojos periféricos. Casi me sobresalté cuando escuché que alguien me llamaba detrás de mí. Esta vez era Beth. Casi me había olvidado de ella en medio del pánico. Sin embargo, no iba a correr riesgos. Levanté la pistola tranquilizante hacia su dirección. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sonando aterrorizada. Respondí de manera cortante y directa. ¿Has mirado a alguien a los ojos desde que salimos del laboratorio? Ella dejó escapar un gemido. No, ¿por qué? Oh, Dios, no me digas. Sí, está fuera, le dije, todavía apuntándole con el arma. Joder, bueno, no he hecho contacto visual con Colin, ¿de acuerdo? Supongo que la mayoría de la gente se habría dado por vencida en esta situación. Obviamente, ella no estaba infectada, ¿verdad? Pero había algo mal en lo que acababa de decir. ¿Por qué mencionó específicamente a Colin? ¿Por qué no dijo simplemente que no había hecho contacto visual con nadie? Además de eso, algo en su tono no estaba bien. Era como un mal actor tratando de decir una línea. No supe cómo reaccionar, así que me quedé paralizada. Finalmente, Beth volvió a hablar. ¿Es eso una pistola tranquilizante? Porque eso no hará nada. Antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó sobre mí. Cerré los ojos mientras sentía sus uñas clavándose en mi piel. Y luego en mi cara. Ella estaba tratando de abrirme los párpados con fuerza. Afortunadamente, yo le llevaba unos 40 kilos, así que logré quitármela de encima. Durante todo el tiempo que me estaba atacando, soltaba una especie de risa gutural y extremadamente profunda, a diferencia de la estridente e histérica de Jake. Beth se levantó en un instante y se abalanzó sobre mí otra vez. Esta vez logré estrangularla. Sin embargo, no quedó inconsciente. Debí de mantenerla así durante unos 3 minutos, pero sus incesantes rasguños finalmente hicieron que la tarea fuera demasiado difícil. La empujé y comencé a correr. Mientras salía corriendo de allí, la oí venir detrás de mí, todavía soltando esa risa inquietante. Lo más extraño fue que también pude oír sus palmas golpeando el suelo. Se estaba arrastrando, carajo. No intenté averiguarlo. Me metí en un laboratorio adyacente y cerré la puerta detrás de mí. La oí arañarla desde fuera, así que me tumbé en el suelo un rato para recuperar el aliento. Dios, seguía riéndose. ¿Qué diablos estaba pasando? Espera un minuto, pensé. La risa era demasiado fuerte. Sonaba como si viniera de dentro de la habitación. Vacilante, revisé la puerta. Casi me da un infarto por lo que vi. Estaba a mitad de camino de la maldita puerta. Pero todavía estaba cerrada. Podía ver sus brazos y su rostro asomando a través del metal. No me cabe duda de que me fui de inmediato. Afortunadamente, había 2 puertas en la habitación, así que salí corriendo a un pasillo adyacente. Solo quería salir de allí. Empecé a correr frenéticamente, tratando de buscar una salida, o una ventana, o cualquier cosa. En ese momento, estaba bastante desorientado. No podía recordar en qué parte del edificio me encontraba. Sin embargo, recordé que debía mantenerme cauteloso. Casi se me sale el corazón del pecho cuando vi una señal de salida iluminada.
La seguí y finalmente llegué a la puerta por la que entré. Sin embargo, Atawai estaba bloqueando la entrada. Estaba encorvado, cubriéndose los ojos con las manos, y goteaban sangre. ¿Sabes qué? Me siento raro ahora mismo. No soy yo mismo, ¿sabes? Lo escuché decir. Traté de pensarlo. ¿Habían pasado 3 horas desde nuestro encuentro con Jake? Seguramente no. Supongo que finalmente me escuchó, porque se giró hacia mí. Cam, eres tú. Habló en un tono suave pero algo amenazador. No sé qué pasó. Intenté matar a Jake, pero no quería morir, creo que ahora me está llegando el momento. Me siento raro. ¿Qué me está pasando? ¿Puedes decírmelo, Cam? Inmediatamente después de decir eso, se escuchó un fuerte rugido proveniente de un pasillo que estaba detrás de mí. Fue seguido por lo que parecía un rápido avance arrastrándose hacia nosotros. No te preocupes por mí, Cam, siempre lo consigo. Atawai siguió hablando. Siempre lo consigo, no lo conseguiré. Luego cayó de rodillas, sollozando histéricamente. Aproveché la oportunidad y salí corriendo por la puerta principal. En cuanto salí, agarré un manojo de ramas que había cerca y bloqueé la entrada. Estoy bastante seguro de que no durarán mucho, pero fue lo mejor que pude hacer. Me subí a mi coche y bajé a toda velocidad por el sendero de la montaña, de nuevo en la autopista. Llegué a casa hace unos 30 minutos y no tengo ni idea de qué hacer. ¿Debería llamar a la policía? ¿Me van a escuchar siquiera? ¿Y el FBI? Seguramente esa es la mejor opción en este caso. Probablemente acabe haciéndolo pronto. Ese virus no puede propagarse más de lo que ya lo ha hecho. Dios, cuando vi la cara de Beth atravesando la puerta de metal, no creo que pueda olvidarlo jamás. Y sus ojos, parecían sacados directamente del infierno. Sus pupilas fueron reemplazadas por lo que parecía un vórtice morado oscuro, todo era un caos. Esperar. Hice contacto visual con ella, ¿no? Mierda.